Hola y bienvenidos una vez más a Leyendas y Cuentos de la Noche. Les saluda a su anfitrión Felipe Ortiz, agradeciendo la presencia a este su programa favorito. Quiero aprovechar esta ocasión para mandar un saludo a nuestros patrocinadores, la familia Velázquez López del estado de Illinois, allá en la Unión Americana, y como siempre, darle las recomendaciones necesarias para su protección. No ponga atención al rostro que se asoma a través de su ventana. Es solamente una ilusión óptica de la luz filtrándose a través de los vidrios. Y si es que ese rostro comienza a llamarlo por su nombre, golpee algo de madera 3 veces y rece cualquier oración que recuerde. Y salga de ese cuarto inmediatamente hasta que deje de escuchar su nombre. Si hace esto con prontitud, todo saldrá bien. Pero si decide responder al llamado de su nombre, bueno, también rece, para que lo que sigue a continuación sea rápido y sin dolor, y que el Creador se apiade de su alma. Si es que aún sigue escuchando este programa, entonces comencemos. La siguiente historia que les voy a relatar el día de hoy sucedió en un pueblo llamado Rancho Viejo, allá por el estado de Morelos, cerca de la zona localizada en la Sierra de Huautla. Esto le sucedió a un hombre llamado Melitón García, quien en ese entonces contaría con alrededor de 28 años de edad. Melitón se había dedicado toda su vida al pastoreo. Trabajaba para un rico ganadero, pastoreando cabras allá por la Sierra de Huautla. El rebaño que él tenía a cargo contaría en aquel entonces con alrededor de 300 animales, entre cabras y cabritos, un par de vacas, un burro y un caballo, que eran los animales que él utilizaba para su transportación y la de las cosas requeridas para poder vivir por varias semanas sin tener que bajar al pueblo. No era raro que él pasara incluso hasta 3 semanas sin ver a otro ser humano en medio de la sierra. Su vida de pastor era llevar su ganado de cerro en cerro para que se alimentara. Cada 2 o 3 días tenía que rotar de lugar para poder dejar que la vegetación creciera de regreso y poder alimentar a los animales de la forma correcta, además de asistir con el nacimiento de cualquier cabrito que naciera en medio del rebaño, además de proteger a todos los animales contra los ataques de coyotes y gatos monteses, que eran muy aptos para robarse de vez en cuando a las pequeñas crías. Sin faltar, por supuesto, algún cuatrero que aprovechara la ocasión de que era solamente un hombre para poder robarse uno de los animales y poder venderlo en el pueblo. Para esto contaba él con un machete y, por supuesto, un rifle calibre 22 que siempre cargaba con él a todos lados. Y así pasaba los días cuidando de su rebaño. Y mientras éste se alimentaba, a él le daba por salir de cacería en las áreas cercanas a su rebaño, procurando no alejarse mucho del mismo. También le gustaba bajar a bañarse a un pequeño río que corría en medio de los cerros en donde él pastoreaba. A pesar de que el río era pequeño, el lecho en que éste se asentaba era lo suficientemente ancho como para quedar en medio de 2 cerros y tener un gran espacio abierto entre ambos. Y era en este mismo río en donde bajaba con todo el rebaño para que estos animales pudieran beber, y él aprovechaba para poder prender una pequeña fogata, y si es que había cazado algo como algún conejo o alguna codorniz, poder prepararse una comida para el día. Ya hacía un par de años que él frecuentaba este lugar y le era muy conocido en su totalidad. Conocía los cerros aldeaños y conocía el río como la palma de su mano. Incluso sabía cómo llegar rápidamente a la carretera que lo conectaba con el regreso a su pueblo. Así pasaba los meses en lo que él consideraba una vida pacífica. Cabe mencionar que también contaba con una pequeña cabaña en donde cada semana su familia solía llevarle provisiones para los días en que él se quedaba a cuidar el rebaño. En algunas ocasiones
tenía la oportunidad de poderlos ver cuando llegaban a suplirle, y en otras solamente llegaba a recoger las provisiones que le habían dejado. Esta pequeña cabaña se encontraba localizada al lado de la carretera que lo llevaba al pueblo. Cada 3 semanas era relevado por otra persona para poder tomarse una semana de descanso, en la cual bajaba al pueblo para disfrutar con su familia y poderse gastar el dinero que había ganado. Melitón era muy apreciado por sus patrones, a quienes bajaba a visitar cada vez que regresaba al pueblo para recibir su paga y dar cuenta de la salud del rebaño. En una de estas ocasiones, sus patrones le indicaron que le llevarían unos cuantos animales más para unirse al rebaño, por lo cual tendría un poco más de trabajo y le compensarían también debidamente, indicándole que el resto de esos animales se unirían al rebaño en alguno de estos días tan pronto llegaran, y que estuviera pendiente para poderlos recibir y examinar la salud de los mismos. Así, Melitón regresó una vez más al monte. Ya llevaba un par de días después de su llegada, cuando se le unieron alrededor de otros 50 animales a su rebaño. Melitón conocía a todos y cada uno de los animales que constituían su rebaño, ya que había pasado mucho tiempo con ellos e incluso había visto nacer a muchos de los animales. Sin embargo, las nuevas cabras que se unían al grupo le eran completamente desconocidas, lo cual le tomaría buen tiempo volver a recordar todos los animales una vez más. La mayoría de las cabras que Melitón cuidaba eran de color blanco y una que otra pinta, pero la mayoría de las cabras que se habían unido al rebaño eran todas pintas, de un pelaje blanco con manchas negras, lo cual facilitaba a Melitón poderlas distinguir de su rebaño original. Y así, con el paso de los días, Melitón comenzó a reconocer el nuevo rebaño, enseñándose a distinguir cada cabra individualmente e incluso ponerles nombres de acuerdo al comportamiento de los animales. Ya llevaba varios días con el nuevo rebaño, cuando en cierta ocasión, Melitón observó a lo lejos, en medio de su rebaño, a un animal que no había visto anteriormente y que él asumió era parte del nuevo grupo que se había unido a su rebaño. Este animal era de un tamaño impresionante, un macho cabrío, gigantesco, de un color negro, casi oscuro en su totalidad, con un par de cuernos enormes y una gran barba que le hacía ver que ya era un animal de edad avanzada. A Melitón le cayó un poco de extraño, ya que él había estado presente cuando todos los animales se le habían entregado, y entre ellos no había figurado aquel animal que ahora estaba observando, lo cual quiere decir que aquel animal había estado extraviado por un par de días antes de unirse al rebaño, o le pertenecía a otro rebaño completamente. Cada vez que Melitón trataba de acercarse al animal para poder revisarlo más cuidadosamente, este salía corriendo rumbo a los cerros y se perdía en las laderas o entre los arbustos sin que Melitón pudiera encontrarlo. Lo que más le impresionaba era el inmenso tamaño del animal. Era casi tan grande como su burro. Le sacaba casi medio cuerpo a todos los demás animales, incluso a los otros machos cabríos de su rebaño. Y estos parecían tenerle miedo, ya que cada vez que aquel macho cabrío se acercaba, todos los demás salían corriendo cada vez que lo veían. Y así, en medio de un mar de cabras blancas, aquel animal se pasaba los días pastoreando junto con el rebaño. Otra cosa más que Melitón notó es que su caballo y su burro, cada vez que aquel macho cabrío bajaba a reunirse con el rebaño, salían corriendo cuesta abajo
y no se acercaban hasta que aquel animal se regresaba a los montes. Esto le caía de gracia a Melitón, que pensaba que era una forma natural de los animales, ya que aquel animal era en verdad impresionante, e incluso él se sentía un poco intimidado, ya que de vez en cuando aquel gran macho cabrío volteaba a ver a Melitón y se le quedaba viendo de una forma profunda e inquisitiva, y mientras lo observaba, movía la quijada masticando lo que estuviera comiendo. Masticaba y miraba a Melitón. Masticaba y miraba a Melitón. Este comportamiento hacía que Melitón se pusiera un poco nervioso, pero él atribuía los nervios al inmenso tamaño de aquel animal. Otra cosa que tampoco le gustaba a Melitón es que cada vez que llevaba al rebaño a tomar agua al río, aquel animal se quedaba en el monte y seguía observándolo mientras el rebaño tomaba agua. Y una vez más, cuando Melitón trataba de acercarse a aquel animal, este salía corriendo cuesta arriba y se perdía entre los cerros. Cada noche, cuando Melitón se preparaba a dormir, prendía una pequeña fogata y se disponía a calentar su comida y prepararse para dormir. Y ahí, a la orilla de la luz de la fogata, estaba aquel animal, con sus grandes ojos redondos, mirándolo y masticando. Y esto ponía a Melitón un poco nervioso, ya que la forma en que aquel animal lo miraba podía describirse como una forma maliciosa. Masticaba y lo miraba, masticaba y lo miraba. Así pasaron los días sin que Melitón pudiera atrapar al animal, ya que cada vez que él intentaba hacerlo, aquel animal salía corriendo lo más rápido posible, y solo bajaba cuando Melitón se preparaba a dormir, quedándose a la luz de la fogata, en donde Melitón pudiera observarlo, y donde aquel gran macho cabrío pudiera observar a Melitón. Masticaba y lo miraba. Masticaba y lo miraba. Una tarde, Melitón se preparó para llevar el rebaño a tomar agua. Serían alrededor de las 5 o 6 de la tarde. El sol ya comenzaba a descender tras el horizonte, pero aún había suficiente luz para poder reunir a los animales. Y mientras el rebaño comenzaba a caminar cuesta abajo, Melitón se dio cuenta de que aquel gran macho cabrío estaba parado a unos 30 metros detrás de él. Esta era la primera vez que aquel animal estaba tan cerca de Melitón, lo cual hizo que éste por fin observara con más cuidado y de forma más meticulosa aquel animal. Era un animal en verdad enorme. Sus grandes ojos miraban a Melitón de una forma fija, y sus dos grandes cuernos retorcidos le daban un aspecto tétrico y diabólico. Masticaba y miraba a Melitón. Masticaba y miraba a Melitón, quien entonces decidió caminar cuesta abajo junto con el rebaño, y mientras caminaba, volteó para ver que aquel gran macho cabrío comenzaba a seguirlo también cuesta abajo. Ya faltarían unos cuantos metros para llegar a la orilla del río, cuando entonces Melitón escuchó detrás de él: ¡Ven! Melitón volteó sobresaltado al momento de escuchar esto. Detrás de él se encontraba aquel gran macho cabrío que también se había detenido, y solamente miraba a Melitón con sus grandes ojos. Su pelaje oscuro parecía relucir en el atardecer del día, y mientras miraba a Melitón, no dejaba de masticar. Así pasaron un par de segundos, cuando de repente Melitón escuchó otra vez: ¡Ven! En estos momentos,
A Melitón le cayó de gracia que aquel macho cabrío parecía estar diciendo la palabra ven cada vez que soltaba un balido. ¡Ven! Melitón se sonrió para sí y entonces, dirigiéndose hacia aquel animal, Melitón le preguntó en forma de juego: ¿me estás llamando? ¿Quieres que vaya? Y unos segundos después, aquel animal una vez más le dijo: ¡sí! A Melitón se le pararon los pelos de punta y un terror le recorría de los pies a la cabeza. Aquel animal le había contestado que sí. Para la sorpresa y el horror de Melitón, aquel gran macho cabrío se levantó sobre sus patas traseras y comenzó a caminar como una persona hacia Melitón. Melitón comenzó a gritar como loco, y mientras salía corriendo y gritando, aquel macho cabrío comenzó a correr en sus dos patas tras de él. Melitón corría cuesta abajo con todas las fuerzas que sus piernas le daban, y de vez en cuando volteaba para poder ver qué tan cerca estaba aquel animal de él. Y para su terror, aquel animal se iba acercando cada vez más rápido. Sus piernas se movían de una manera grotesca de lado a lado, y su cuerpo se bamboleaba de un lado hacia otro cada vez que corría. Sus dos patas delanteras venían agitándose sobre la cabeza de la cabra, como mofándose del pobre Melitón. Y a la vez que corría, comenzaba a remedar los gritos del pobre Melitón. ¡Ah! 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 Después de unos segundos, Melitón llegó a la orilla del río y, sin detenerse para tomar su machete o su rifle que venían colgados al lado del burro, siguió corriendo río abajo. Corría sin detenerse y una vez más volteó para mirar. Para su horror, aquella cabra, aquel macho cabrío, por primera vez desde que lo había visto, entró al lecho del río y comenzó a correr una vez más detrás de Melitón. Y mientras se iba acercando a paso acelerado, le gritaba a Melitón: ¡ven! ¡ven! Y mientras le gritaba, con una de sus patas delanteras le hacía señas, como quien hace señas cuando llamas a una persona para que se acerque. Y corría y llamaba a Melitón. Lo llamaba con la voz, lo llamaba con la pata, y su gran lengua negra le colgaba de lado a lado cada vez que venía corriendo. ¡Ven! ¡ven! El pobre Melitón no dejaba de correr. Ya estaba cansado, sentía que el pecho le estallaba y las piernas estaban a punto de traicionarlo y desmayarse ahí en medio del río. A unos cuantos metros detrás de él, aquella bestia infernal seguía corriendo con sus dos patas de lado a lado. Entonces, en medio de su terror, Melitón recordó la carretera que llevaba a su pueblo. Estaba a unos 300 metros a la orilla del río y comenzó a subir la pequeña ladera que lo llevaría a la carretera. Y mientras subía aquella ladera, aquel macho cabrío comenzaba a acercarse cada vez más. Ahora ya lo tenía a unos 20 metros de él. Y Melitón ya estaba cansado, sentía que estaba a punto de desmayarse. Por fin, después de unos minutos, salió a la carretera y comenzó a correr carretera abajo. Y armándose de valor, decidió voltear una vez más para su seguridad. Detrás de él, pudo observar cómo aquel gran macho cabrío también salía a la orilla de la carretera y, volteando de un lado a otro, localizó a Melitón
y comenzó otra vez a correr detrás de él en sus dos patas traseras. Y mientras corría, lo llamaba. ¡Ven! ¡Ven! Esta vez, aquel gran macho cabrío comenzó a correr más rápido y se iba acercando a Melitón cada vez más. Ya estaba a unos 10 metros de distancia de él, cuando de pronto, a lo lejos, Melitón divisó una pequeña camioneta que venía subiendo cuesta arriba. Y como loco, comenzó a hacerle señas para que se detuviera. Cuenta el chofer de aquella pequeña camioneta que vio a Melitón corriendo cuesta abajo, agitando los brazos de una forma desesperada, lo cual hizo suponer que aquel hombre necesitaba ayuda, y se detuvo. Melitón subió rápidamente a aquel vehículo y comenzó a explicarle a aquel camionero que por favor no se detuviera y que comenzara a acelerar cuesta arriba, ya que lo venía persiguiendo el diablo, según decía Melitón. Aquel hombre, por supuesto, un poco confuso e incrédulo, le preguntó a Melitón de qué estaba hablando. Y Melitón volteaba de lado a lado de la carretera tratando de ver en dónde había quedado aquel ser. Comenzó a explicarle de forma rápida lo que le había acontecido. Aún se encontraba explicándole a aquel hombre lo que había sucedido cuando el chofer detuvo su camioneta. Enfrente de ellos, a mitad del camino, estaba aquel gran macho cabrío. Pero para sorpresa de Melitón, ya no estaba parado en sus dos patas. Ahora estaba parado en su forma natural, con sus cuatro patas, y parecía estar masticando un poco de hierba sin ningún interés en el mundo. El animal volteó a ver la camioneta con sus dos ocupantes y mirando a ambos, se escuchó: ¡Bé! Aquel chofer, a pesar de las protestas de Melitón, se bajó de la camioneta y se acercó a aquel gran macho cabrío, que ni siquiera se movió. Lo examinaba de arriba a abajo y volteaba a ver a Melitón como preguntándole si ese era el animal que lo había seguido. Y Melitón solamente los miraba con miedo a ambos. Aquel hombre volteó a ver una vez más a aquel macho cabrío y le preguntó: ¿Tú eres el que viene siguiendo a este hombre? Por supuesto, aquel animal solamente lo miraba y masticaba. Esta vez solamente soltó un "bé", y aquel hombre comenzó a reírse a carcajadas. Se acercó sin miedo a aquel animal y le dio un par de palmadas a los costados diciendo: «¡Qué chulada de animal es este! Ándele, váyase al cerro para seguir creciendo chulo como está». Y acto seguido se dio la media vuelta y comenzó a caminar hacia la camioneta. Se subió en ella y solamente miraba de forma extraña a Melitón, quien seguía asombrado mirando aquel animal que aún seguía en medio de la carretera. El hombre de la camioneta comenzó a avanzar una vez más y al llegar frente a aquel animal, tocó el claxon, haciendo que el animal se sobresaltara y comenzara a caminar hacia la orilla de la carretera. Y mientras tanto, Melitón solamente permanecía callado con las lágrimas aún escorriéndole por los ojos. Comenzaron a alejarse cuesta arriba sobre la carretera. El chofer, tratando de evitar mirar a Melitón, solamente se dedicó a mirar el camino. Y mientras avanzaban, Melitón decidió mirar una vez más por el espejo retrovisor. Y para su sorpresa, detrás de él, en el reflejo de aquel espejo retrovisor,
estaba aquel gran macho cabrío parado una vez más sobre sus dos patas, y con su pata delantera le hacía señas de que se acercara. Y a lo lejos pudo escuchar por última vez: ¡Ven! ¡Ven!